En las épocas antiguas del Ecuador, la educación no era un derecho, solo para las clases privilegiadas. En esta época principalmente acudían niños. Las niñas, su acceso era limitado a los conventos. Con el paso del tiempo, hubieron nuevas reformas y entraron gobiernos que dieron paso a la educación igualitaria. El gobierno de Vicente Rocafuerte, que creó el colegio para señoritas, llamado Señora Caridad. Y posteriormente, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se aperturó el colegio para varones y mujeres con asesoramiento de comunidades religiosas. En 1871, el gobierno de Gabriel García Moreno declaró la educación primaria gratuita, universal y obligatoria. Otro gobierno que tuvo una gran influencia en la educación ecuatoriana fue en el gobierno del general Eloy Alfaro, quien en el año de 1904 creó el primer jardín de infantes. Este centro infantil estuvo regulado por el Ministerio de Educación. En el año de 1930 ya existían 4 centros educativos de infantes a nivel de todo el Ecuador, ubicados únicamente en Quito y Guayaquil. En el año de 1965, el Ministerio de Educación bajó la cobertura y se enfocó únicamente en los niños de 5 años de edad. Los niños de 3 y 4 años quedaron bajo el Ministerio de Previsión Social como organismo regulador y quien comenzó a crear guarderías en los barrios de más bajos recursos del país. Al analizar la década de los 80, se ha llegado a la conclusión de que el Estado no impulsaba la educación integral para los infantes, solo apoyó e impulsó programas de servicios infantiles para las comunidades más vulnerables del país. En la década de los 80, en el gobierno de Jaime Roldós de Aguilera, el ministro de Gobierno Roberto Dum, mientras se registraron manifestaciones por parte del partido MPD, Movimiento Popular Democrático, y la UNE, Unión Nacional de Educadores, declaró que estos eran los causantes de paralizaciones y la muerte de un estudiante en las protestas, en las que se reclamaban una mejora en la educación y el descontento por el incremento de productos básicos. El magisterio reclamaba un mejor pago de salarios, es decir, se lograron pocos objetivos en mejoras de la educación del país. Ya en la época de los 90 habían constantes paralizaciones por parte de la UNE y estudiantes, con los mismos reclamos anteriormente mencionados, y se sumaban a estos reclamos el pedido de no privatización de la educación, ya que en la presidencia de Sixto Durán Ballén fomentaba justamente la autogestión y la privatización de entes estatales. Sin embargo, su vicepresidente Alberto Dajic, en pos de calmar los ánimos de los huelguistas, propone capacitar a los maestros en un convenio con el Banco Filambanco. Esto generó que la educación se vuelva un negocio y no un derecho público. En los gobiernos venideros, Abdalá Bucaram, Yamil Mawad y Lucio Gutiérrez, gobiernos que no duraron y fueron derrocados, y sus respectivos reemplazos no generaron cambios en la educación. No fue política pública de Estado en ninguno de estos gobiernos. Se produce el nacimiento de la educación inicial en el año 2002, que será dirigido por el Ministerio de Educación del Ecuador, en base a la creación del Programa Nacional de Educación Inicial. En el año 2008, en la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo. En el año 2014, se expide el primer currículo de educación inicial para los subniveles Inicial 1 e Inicial 2, tomando en cuenta que no es de carácter obligatorio, más bien se reconoció como un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años, como lo explica el artículo 10 de la LOI. En el año 2018 se reforma el artículo ministerial número 8, que establece el ingreso de los niños de 3 años al nivel 1 y de 4 años al nivel 2 de educación inicial. Desde el 2018 hasta el año actual se toma en cuenta que la educación inicial ha obtenido cambios que directamente favorecen al desarrollo de los niños, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo, y que por cualquier circunstancia la educación debe ser una prioridad y no puede detenerse.